El agua es un recurso renovable, pero que tiene connotaciones muy, muy importantes y a las que tenemos que empezar a verla como tal, ¿eh? Como un recurso que si no lo cuidamos no se hace renovable. Es increíble, desde 1960 la FAO empezó a trabajar en este tema, imagínense. Ya después de la guerra hubo un boom en el crecimiento poblacional y esto conlleva no solo proyecciones de crecimiento de la población, sino que conlleva también un crecimiento en la producción de recursos alimenticios, industriales, de aprovisionamiento de servicios, carreteras, viviendas, etcétera, etcétera. O sea, todo va de la mano y no todo puede crecer tan rápido como crece la población. Entonces, el manejo y el uso del agua se dio cuenta la FAO que era algo que tenía que empezar a trabajar desde 1960 y en el año 2009 reúne toda la información desde casi 50 años, ¿eh? Recabando información para lanzar una estrategia de un manejo de las condiciones, ¿eh? Que existen en el planeta. Imagínense, en promedio la agricultura ocupa el 70% del agua que se extrae. Estos son datos del Banco Mundial. Desde el punto de vista económico, esto tiene una repercusión importante porque, para que tengan una idea, más o menos hay 1.600 millones de hectáreas productivas en el mundo. De estas 1.600 millones de hectáreas, 1.300 hectáreas son de producción en secano, o sea, con el agua que cae de las lluvias. Imagínense, es más del 80%, es el 83% de la producción. ¿Eh? Y alrededor de 300 millones de hectáreas, 301 millones de hectáreas aproximadamente, con la tasa de crecimiento que tiene anual esto, el 20%, no llega al 20%, llega al 18.73% de toda el área productiva agrícola del mundo tiene riego. ¿Eh? Entonces son datos muy impactantes y además hay una cosa muy interesante. De esto, ese porcentaje de hectáreas de esas 301 millones de hectáreas, el 68% es de riego que se provee con fuentes superficiales, hablemos ríos, lagos, represas, ¿ah? Y en el caso este mismo, solo hay un 38%, un 32% que proviene de pozos. De 1959, 1960 para 1970, que comienza la Revolución Verde, se da un crecimiento en Asia Central y en América Latina y el sur de África, donde el crecimiento a través de la perforación de pozos permite un crecimiento exponencial del área de riego con este tipo de fuente. ¿Eh? Esto tiene una connotación muy importante porque la agricultura empezó a hacerse una agricultura muy tecnificada y esto lleva a tener un incremento de la producción. Imagínense, de esas 1.600 millones de hectáreas, el 18.75%, que vienen siendo 301 millones de hectáreas, producen el 40% de la producción mundial de alimentos. Y el resto de el 82.3, 82.4% de esos que se vendrían siendo 1.300.000 hectáreas, producen el 60% de los alimentos. Entonces, la producción
bajo condiciones de riego, es muy interesante y la tecnología tiene que seguir avanzando paso a paso para poder llegar a tener expectativas y que mejoren la calidad de la vivienda del ser humano. Hay cuestiones muy interesantes. El uso consultivo del agua debido a la evapotranspiración es muy importante. Ahora, hay una cosa, un dato que es impactante. Para que tengan una idea, más o menos esas 300 millones de hectáreas consumen alrededor de 1.234 millones de kilómetros cúbicos de agua al año, ¿eh? Con sus consecuencias y con todo lo que esto implica. Ese volumen de agua, pues tiene un movimiento alrededor del planeta y sigue el ciclo del agua. La FAO empezó a trabajar esto desde 1960, como les dije, con la intención de que en 2009, 2010, hacer un plan con políticas y que la ONU fuera la que lo planteara ante las naciones del mundo como una necesidad para garantizar la subsistencia de la humanidad. Entonces, el abuso de los recursos es algo muy interesante. Para que tengan una idea, hablamos del área de producción agrícola, 1.300 millones de hectáreas. El bosque, a pesar de lo que hemos hecho en este mundo, representa más o menos 4.000 millones de hectáreas de bosque en el mundo. De estas, pues se deforestan más o menos 13 millones de hectáreas al año. En los años 90 fue el punto máximo de explotación. Eran alrededor de 16 a 17 millones de hectáreas al año las que se deforestaban. Esto se ha reducido, como ya les acabo de comentar, a unas 13 millones de hectáreas, pero también se está recuperando mucho de lo que eran los bosques naturales. La reserva de bosques naturales apenas rebasa las 40.000 hectáreas, de lo que todavía se conserva intacto y a partir de los cuales se ha podido hacer toda una reestructura y todo un levantamiento de esas condiciones de bosque para poderlas aprovechar. Toda esta información se las comento por una razón, para que se den cuenta de la magnitud y de la importancia del tema en el manejo del agua. Imagínense esos 1.254 kilómetros cúbicos de agua que se utilizan para la producción. De esos se pierde más o menos el 30%. Entonces, de evaporación, más se pierde otro 40% de transpiración. O sea, lo que realmente se aprovecha es el 30%. Entonces, el utilizar tecnología de precisión en las diferentes zonas del mundo, eso va a ser la diferencia entre producir y producir de una manera técnica y con calidad y cantidad para satisfacer los requerimientos del mundo, como también ahorrar recursos y permitir un mejor aprovechamiento del agua. Para que tengan una idea, en los años 70, los países desarrollados tenían alrededor de 0.6 o 0.7 hectáreas con agua. Ahora un país desarrollado anda entre 0.30 y 0.32 hectáreas con agua. Entonces se ha reducido la capacidad, pero se tiene que incrementar la precisión y la producción. Entonces el aprovechamiento de los recursos es básico. Imagínense que más o menos estamos hablando de unas 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. La agricultura representa, como les mencionaba, un 20% del total de la superficie cultivada,
pero aporta, como les había dicho, el 40% de la producción total de alimentos. O sea, se los comenté hace un momento, de 1.600 hectáreas, perdón, de 1.600 millones de hectáreas, 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. Entonces, esto tiene sus repercusiones y tanto económicas como políticas. El que tengan el control del agua va a tener el control del mundo, señores. Entonces, lugares donde los recursos hídricos pues son muy abundantes. Entonces tenemos que aprovechar esos recursos hídricos y es un factor que en 10 años, estamos hablando de finalizar esta década, va a tener una connotación cada vez más grande. Las proyecciones indican que la población del planeta va a llegar de los 6.900, 7.000 millones que andamos actualmente a 10.000 millones de habitantes. Entonces eso va a implicar también que hay un incremento en la producción de alimentos. Al ritmo actual de crecimiento, vamos a tener que tener en cuenta que no podemos crecer de la misma manera como crece la población. Y el crecimiento en condiciones de área cultivable con condiciones de riego tiene un crecimiento diferente actualmente. Tenemos que tener mucho cuidado con los recursos hídricos. La perforación de pozos, a pesar de que en los 60s y los 70s tuvo un boom, como les mencioné hace un momento, en Latinoamérica, en Asia Central y en el sur de África, esto ha llevado a que pues ese crecimiento tan exponencial en el desarrollo de áreas bajo riego tenga repercusiones. Cada país ha intensificado los estudios y los trabajos en determinar las cuencas hidrográficas que posee y darles un manejo racional. Los países que no cuiden esos recursos van a tener problemas. También el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en esos años, el 92% de lo que dieron en crédito a los países, pues fue utilizado para inversión en el desarrollo y el aprovechamiento de los mantos freáticos de cada país, y esto hizo que el crecimiento en área de regable fuera tan rápido y tan impactante. Entonces, ahorita se han mejorado mucho las tecnologías en el uso del agua y en el manejo de la misma, y cada vez es más importante el aprovechamiento de cada gota de agua. Por eso este tema en el que nos vamos a enfocar es sumamente importante, porque vean estos números. Voy a poner los anteojos porque ya no veo tan bien, pero el 72% del agua regresa a la atmósfera. Se escurre en un 22% y se infiltra un 6%. Esto quiere decir que entre lo que se escurre y lo que se infiltra hay un 28% de agua que pues no se pierde porque todo eso vuelve a recircular, pero que no se aprovecha en su totalidad. Eso es un factor muy importante. Y los otros datos que pueden ver en el cuadro en cuanto al uso para la agricultura, el uso para la industria, y eso va a ser cada vez más competitivo. Entonces, también el consumo humano tiene un fuerte consumo. Pues Norteamérica, Estados Unidos lo está viviendo ya. Por ejemplo, el estado de California, si ustedes ven lo que está pasando en California, se podrán dar cuenta que el área agrícola está disminuyéndose en California debido a que el agua no alcanza para la actividad agrícola y para el consumo humano. Entonces, esto tiene repercusiones sobre las actividades agrícolas de California, producción de cítricos, la producción de fresa,
Si ustedes se recordarán, hace 4 años la producción de fresa, por ejemplo, acá en México, iba en disminución debido a que California era uno de los mayores productores de fresa junto con el norte de Florida. Actualmente eso pues va para atrás. Eso ha dado una ventana de oportunidad por la cercanía a México para incrementar el área de producción de fresa, y esta es el berry con más crecimiento en el mercado. ¿Ah? Alrededor del 18% del crecimiento de fresas al año, eso es muchísimo. ¿Ah? Y lo mismo va a pasar con los cítricos. La producción de cítricos está creciendo en otros países en Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo para proveer a Estados Unidos de cítricos. Los cítricos se van a convertir en el próximo cultivo como el aguacate. ¿Eh? En 3-4 años, la producción de cítricos en el estado de California viene una disminución muy pronunciada, y esto va a ser una oportunidad para el resto de países latinoamericanos, principalmente por la cercanía con Estados Unidos, para producción de cítricos. Entonces, son temas que tienen una connotación socioeconómica muy grande, y que esto pues tiene una repercusión en las economías y en las políticas mundiales. Imagínense que para resolver este dilema, la gestión del agua en el sector agrícola tiene que tener un contexto más amplio y de orden general. La necesidad de regular con leyes mundiales los recursos hídricos y su seguridad cada vez adquieren una connotación más grande y más importante, dada la importancia que tiene para el mundo la implicación de no contar agua para la producción de alimentos. Entonces, esto es muy importante, dado que el aprovechamiento comercial del recurso es fundamental para la producción. De hecho, doctor, pues justamente algo que siempre se ha comentado, o últimamente se ha comentado, ese es uno de esos números, ¿no? 10,000, que son los 10,000 millones de habitantes, 2050, que esa es la meta, ¿cómo vamos a alimentar a 10,000 millones de habitantes en 2050? Y el siguiente número es 1.5, porque no debemos de excedernos con 1.5 grados centígrados de lo que se está calentando actualmente el planeta. De hecho, por ahí hay unos datos que nos indican que 2014, 15, 16 y 17, 2015, 2016 y 2017 han sido los años más calientes registrados. Bueno, históricamente han sido los años más calientes, ¿no? Registrados. Entonces, la meta está fuerte, 10,000 millones en el 2050, y ahora le agregamos el recurso hídrico. Por ahí había otro dato que nos indicaba el Weather Institute Management, que creo que tenemos que ser todavía un 135% más eficientes en el uso del recurso agua para la producción de alimentos, para poder tener esa demanda, satisfacer esa demanda que vamos a tener en un futuro pues ya cercano. En el 2030, para que tengan una idea, para el 2030 tenemos que estar produciendo un 27% más de alimentos que lo que se está produciendo ahora. Con algo muy interesante, las regulaciones que se están planteando en países como Estados Unidos, con el mismo comportamiento, por ejemplo, del agua con uso tanto humano como agrícola, va a tener connotaciones importantes en estados tan grandes como Texas, Florida y California. Ustedes no les tengo que decir qué significa Texas para Estados Unidos en cuanto a la producción agropecuaria, ¿verdad? Entonces, el consumo, o sea, no hemos tocado todavía el dato de lo que consume la producción de ganado. Hablemos de todo, no hemos hablado de todo tipo de ganado, o sea, bovino, equino no tanto, pero bovino, aves, cerdos. Es impresionante lo que consumen de agua y lo que cuesta. Y eso tiene que repercutir en restringir el uso de agua para producción agropecuaria
y utilizarlo para pues, subsistir como humanos, ¿verdad? O sea, cada vez es más importante tener conciencia. Y hay una cosa bien interesante, lo que mencionabas ahorita, para que lo tengan en un dato muy importante. El área de secano está el 70% de el resto del área, que serían 1.300 millones de hectáreas, está en condiciones de secano. El 70% de eso, eso tiene un 68%, ¿eh? Y el 32% es en agua de riego. Ahora bien, hay una cosa, de esas 1.300 millones de hectáreas de secano, el 50% está en zonas tropicales. Al haber un incremento de la temperatura en 1.2 grados, muchas de esas áreas tropicales no se van a poder dedicar para la producción de alimentos. Entonces se va a tener que subir a los valles y las planicies de mayor altura. Hablemos de lugares ubicados arriba de los 1.800 metros, donde pues las condiciones de temperatura van a permitir producir, pero no se va a poder obtener imagínense, de 1.300, el 50% son más o menos 650 hectáreas, 650 millones de hectáreas. ¿Ah? De eso no se va a poder lograr porque la producción en lugares montañosos y mesetas montañosas no reúne la cantidad de área ni tiene las condiciones para tener precipitaciones que permitan producir lo que se está produciendo actualmente en secano. Entonces el calentamiento global va a reducir el área de producción en las zonas tropicales y eso va a llevar a que se suba de nivel en el estrato sobre la altura sobre el nivel del mar y eso reduce el área productiva. Entonces es un reto muy grande el que tenemos y hay que cuidar cada vez más los recursos. ¿Mm? Claro, totalmente. De hecho, pues es algo que todavía, ahora sí que una cosa te va llevando a otra y sin querer, pues se van generando más retos en todo en este árbol de problemas, ¿no? Que tenemos actualmente. Pues adelante, doctor, adelante. Ok, sigamos. El tema que vamos a tocar, que en este caso es precisamente hablar sobre evapotranspiración. En el 2009, la FAO comienza a establecer pues un manual y hace propuestas a la ONU en un compendio de 4.500 páginas. ¿Ah? Ese lo pueden ustedes, está ahí entre los documentos de la FAO. Ustedes se pueden meter a la página de la FAO y lo encuentran. ¿Ah? Como la propuesta mundial de manejo hídrico. ¿Ah? Uno de los capítulos de todo este compendio consiste en este tema, la evapotranspiración. La evapotranspiración, imagínense, los sumerios, ¿eh? Precisamente en Babilonia, empezaron a trabajar el riego bajo condiciones de hidroponía con el cálculo de la lámina necesaria para poder establecer los famosos jardines colgantes de Babilonia, desde un punto de vista en el cual el consumo de agua fuera determinado por el agua que se evaporaba más el agua que se infiltraba. Entonces, este cálculo hizo que hicieran los primeros balances hídricos y esto les permitió producir todo tipo de flores y plantas ornamentales bajo condiciones de hidroponía. Y la famosa ciudad de Babilonia se menciona porque los jardines colgantes fueron en su momento una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Esto hay que tenerlo en cuenta desde cuando el hombre comienza a tener una relación directa con los recursos hídricos. Y recuérdense que la creación de una ciudad como esta, alrededor de 4.500, 4.700 años, es el resultado de un sistema de irrigación en el delta del río Tigris. ¿Eh? Y esto tiene como consecuencia el esplendor y el desarrollo de una civilización que hizo muchos progresos para el hombre. Cálculos matemáticos, diseño de ingeniería. Entonces, todo esto tiene consecuencia
los cálculos de la evapotranspiración desde entonces. Es una herramienta compleja que lo que trata de establecer es la relación entre el agua aplicada con el agua que se evapora más el agua que transpira la planta. Y es una herramienta de precisión porque se tiene que definir basándose en datos climáticos en cada zona. La evapotranspiración es diferente para cada cultivo en diferente época del año y en diferente tipo de suelo. Entonces, ¿por qué diferente tipo de año? Porque el clima varía con las temporadas de producción y los suelos también tienen una intervención muy importante en todo este proceso. Además de que la planta tiene condiciones, esto es otro dato muy importante, la fenología de la planta o la fenología del cultivo que se va a producir hay que tomarse en cuenta porque el desarrollo de la planta va a implicar mayor o menor evapotranspiración y esto tiene una relación directa con mayor o menor lámina de riego. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado y hacer los cálculos de manera muy técnica para encontrar la lámina de riego diaria de acuerdo a las condiciones y a la fenología del cultivo. Entonces, entramos en materia en este tema tan apasionante y muy importante. Mucho del éxito o el fracaso de una plantación o de una explotación agrícola es la determinación de la evapotranspiración y no lo hacemos, como agrónomos no lo hacemos. Yo no oigo a muy pocos o son muy pocos los técnicos que le ponen la atención debida. Todo el mundo habla de que hay que aplicar 500 milímetros o 1000 milímetros o 2000 milímetros por planta y pues, 500 milímetros, 1 litro o 2 litros. Y eso no es así, pues. Se tiene que hacer una estimación real del que el agua implica tanto en las pérdidas que va a haber por escorrentía, por drenaje, por lixiviación, por infiltración, por evaporación y lo que realmente le queda a la planta para cumplir con sus necesidades de agua y así poder producir los niveles necesarios tanto en calidad como en cantidad. Cuando hablamos de la evapotranspiración como tal, es un conjunto de dos procesos, uno la evaporación y el otro la transpiración. Tanto el proceso de evaporación como transpiración tiene implicaciones directas uno con otro, dado que la evaporación contempla el agua que se evapora del suelo o de superficies donde se almacena y tiene una relación directa con el agua que la planta transpira. Ahora vamos a ver algunos de los mecanismos que intervienen. Cuando hablamos de evaporación, miren esta lámina. Aquí, por un lado, tenemos las condicionantes de cómo se comporta la apertura de los estomas en relación con las horas del día. Y esto va a permitir una mayor evaporación tanto del agua del suelo como una mayor evaporación del agua dentro de la planta. Y esto tiene una consecuencia directa con la transpiración. Y miren qué dato más importante. En este caso se hace una estimación de la sacarosa con relación a las células guarda. Recordemos que los estomas, eso lo vamos a ver más adelante para explicarles cómo se da la transpiración. Los estomas están formados por dos células guarda que se abren o se cierran y estos responden a la relación que tiene el potasio y el consumo de agua. El potasio es el que mueve el agua dentro de la planta y es el que lleva el agua a las células guardas. Cuando hay mayor incidencia de potasio, la planta tiene condiciones para abrir los estomas y estar intercambiando CO2 por agua. Recordemos una cosa,
la molécula de agua es mucho más pequeña que la molécula de CO2. Entonces va a perder mayor cantidad de agua que el CO2 que va a absorber. Y eso tiene una relación directa entre la glucosa que después se transforma en sacarosa, que se produce en el proceso de fotosíntesis, en relación con el ingreso de CO2. La eficiencia de la absorción de CO2 con la tasa fotosintética. Y mucho de esto va en relación con el índice de área foliar del cultivo. El índice de área foliar determina la cantidad de hojas expuestas por hectárea de los diferentes cultivos, y esta lámina puede ser mayor o menor de acuerdo al tipo de hoja, de acuerdo a la cantidad de hoja, de acuerdo a la edad de la planta, de acuerdo a todo esto es en base a lo que platicamos, a la fenología. Entonces ustedes tienen que entender que de acuerdo a cómo sea la fenología, el índice de área foliar va a ir creciendo conforme la fenología de la planta vaya avanzando. Porque recordemos que las hojas, dentro de sus papeles también, aparte de hacer la fotosíntesis, también sirven para intercambiar gases, poder absorber CO2 para la fase oscura de la fotosíntesis, y en base a eso poder unir a la 1,5-ribulosa bifosfato, que es el azúcar con el que comienzan la fotosíntesis la mayoría de las plantas C3, y con este azúcar ganar carbonos del CO2 y hacer azúcares de 6 carbonos, como es el caso de la glucosa, que es lo que se obtiene finalmente del ciclo de Calvin y vuelve a repetirse, comenzando otra vez con la 1,5-ribulosa bifosfato. Esto tiene una relación directa con el consumo de CO2, la pérdida de agua, y la producción de sacarosa y la utilización del potasio. Vean cómo conforme va pasando el día, entre las 9 y las 12 del día, entre las 9, desde las 8 hasta las 11, se incrementa la tasa fotosintética. Hay mucho potasio, hay una muy buena, esto quiere decir que va a haber agua, los estomas se abren y ahí está, la apertura estomática sigue creciendo hasta más o menos la 1 de la tarde. A raíz de eso comienza a decrecer la apertura estomática porque se reduce la cantidad de agua disponible. Entonces, debemos de tener en cuenta que siempre se ha hablado que el índice de infiltración, el índice de drenaje de cualquier cultivo debe andar entre el 20 y el 30% para que la planta no se detenga en su actividad de generación de fotosíntesis y que la planta se mantenga. Si no, la planta pierde mucha agua, cierra estomas, se deja de mover el potasio sale de las células de los estomas, las células oclusivas, y al salir de las células oclusivas o acompañantes, pierde turgencia y se cierra. Esto lo hace para evitar deshidratarse. Entonces se detiene la fotosíntesis porque ya no hay CO2. Entonces la planta comienza a hacer respiración anaeróbica. Y esto conlleva que entre un fenómeno que se llama hipoxia, que conlleva el utilizar la glucosa para hacer un proceso que se llama glucólisis, que es el desdoble de la glucosa para obtener ATP, para cumplir con sus aprovisionamientos de energía para el resto de sus actividades. Entonces, todo esto tiene consecuencias muy impactantes sobre la producción. Entonces, tengan en cuenta que esta simple gráfica nos explica cómo el potasio se comporta dentro de la planta conforme tiene los niveles de agua suficiente. Y hay una cosa muy interesante. Eso les dice cuáles las horas de mayor aprovechamiento del potasio. Entonces, cuando ustedes quieran regar y tener un mayor aprovechamiento del potasio, es en las horas tempranas. Ahí se los está diciendo la gráfica.
la planta va a acumular potasio, ¿ah? Porque necesita mantener las condiciones de humedad, y para mantener las condiciones de humedad y mantener activa la fotosíntesis, el potasio es fundamental porque es el que abre los estomos para que haya intercambio de agua por CO2. Entonces, aquí tienen no solo una herramienta de cómo se comporta la planta fisiológicamente, sino que entiendan su fenología de crecimiento y de aprovechamiento tanto del agua como de la nutrición. El potasio y el calcio lo tienen que suministrar en horas frescas en mayor cantidad para que esa curva se pueda prolongar lo más arriba posible, para que en vez de las 11 pueda llegar a las 12 o 12:30. Entonces tengan ustedes su planta completamente hidratada, y recordar que el periodo en el que tienen que reponer el agua es a partir de las 11 de la mañana. Ahí tienen que hacer una mayor reposición del agua para que la curva de asimilación de potasio suba, y que esto conlleve también una mayor apertura estomática para que la planta se mantenga activa y su tasa fotosintética sea mucho más alta. Perdonen si me extendí un poco aquí, pero sí hay muchos temas que tocar en esta gráfica que vemos acá, de la apertura. No, es muy interesante porque justamente muchas veces en la bibliografía siempre encontramos que una de las características de potasio, pues precisamente es el que regula la apertura estomática, ¿no? Y aquí ya lo vemos un poquito más claro, pues con esta gráfica, que obviamente pues en las horas más pesadas donde la planta está transpirando más, pues el potasio tiene que hacer lo más que pueda para estar regulando ese cierre y apertura de los estomas, para que no se quede sin energía la planta. Un ejemplo, y les quiero poner un ejemplo práctico. Muchas veces hay personas que nos venden productos, fertilizantes, y muchos de ellos también, por ejemplo, los quelatos para aplicaciones foliares. Cuando hacemos, en primer lugar, una planta no come foliarmente. Eso les quiero dejar bien claro. Ustedes pueden hacer pequeñas correcciones, o en este caso, muchos vendedores les dicen, bueno, tú aplica mi producto y vas a ver cómo la consistencia de tu fruto va a mejorar. ¿En qué consiste esto? Cuando ustedes hacen aplicaciones de un quelato, de potasio, de calcio, por ejemplo, lo que van a hacer es que este potasio y este calcio no van a trabajar nutricionalmente. Sí le dan más consistencia a la fruta. ¿Por qué razón? Porque ese potasio y ese calcio por las condiciones del quelato, recordemos que un quelato es nitrógeno amídico, que la planta lo reconoce y lo absorbe muy rápido. Esa es la parte cara de los quelatos, el nitrógeno amídico que lleva. Luego tienen el metal capturado, el metal que se secuestra, de ahí su nombre de quelato, que significa secuestrante, y un ácido carboxílico. Ese ácido carboxílico normalmente es ácido cítrico, o ácido glutámico. Cuando ustedes lo aplican foliarmente, eso se trasloca directamente a la vacuola de las células. Se trasloca a las vacuolas de las células de los frutos y retiene más agua. Entonces eso detiene la oxidación y la respiración del fruto. Entonces, al detenerse la oxidación de los azúcares y la respiración del fruto, se mantiene el potasio y el calcio en la vacuola, y eso retiene más agua. Entonces eso le da consistencia al fruto, y eso lo mantiene por 12, 18 o hasta 24 horas, dependiendo de las condiciones de clima. Si la temperatura se eleva por arriba de los 36 grados, esto va a durar menos tiempo, puede durar unas 6 horas. Si la temperatura no es tan alta, pues puede durarles 18 horas. Y si las condiciones por encima están abajo de los 20 grados, esto les puede durar hasta 48 horas, con una consistencia y una firmeza. Entonces, todo depende del manejo que ustedes le den, así van a ser los resultados, pero es un comportamiento puramente físico, no nutricional. Entonces, eso que les quede muy claro. Y pueden utilizar los quelatos, o pueden utilizar tan simple como esto: 2 kilos de nitrato de potasio, 2 kilos de nitrato de calcio, y le agregan, por ejemplo, si ustedes lo tiran en 200 litros de agua, ustedes le agregan a la mezcla el 1% en gramos de ácido cítrico,
y van a tener unos resultados increíbles en el manejo del agua dentro de la fruta. Eso lo pueden utilizar para cuando hay heladas o cuando hay temperaturas muy altas. Recuérdense que el potasio y el calcio, al retener agua, sirven como barrera para evitar daño por quema, que es una deshidratación. Tanto que suba la temperatura como que baje es deshidratar la planta. Entonces, al retener el agua con estos trucos, ustedes pueden enfrentar tanto altas temperaturas como bajas temperaturas sin que la planta sufra daño. ¿Nos puede volver a repetir, doctor, cómo con el ácido cítrico? Sí. Ustedes pueden utilizar 2 kilos de nitrato de calcio, el cualquiera, 2 kilos de nitrato de potasio, y por ejemplo, si ustedes hacen esto en 200 litros de agua, ustedes le agregan el 1%, el 1% de 200 serían 2 gramos. Ustedes usan 2 gramos de ácido cítrico y eso les va a permitir quelatar. Recordemos que el quelato les decía que era el nitrógeno amínico más el secuestrante, que es el elemento, el metal que ustedes quelatan, más el ácido carboxílico. El ácido carboxílico es muy barato. Entonces, si utilizan más ácido cítrico, pues no le veo problema porque pues va a funcionar, pero económicamente, a pesar de que no es tan caro el ácido cítrico, es mejor utilizar, se los tengo probado, y eso permite una asimilación rápida del potasio y del calcio que llegue a la vacola y que sirva de buffer, tanto para condiciones de temperatura alta como para condiciones de temperatura baja, y esto evita el estrés en las plantas, y más cuando están en etapas de floración y fructificación. Entonces van a servirles de buffer para los choques térmicos y van a evitar daños de deshidratación por alta temperatura o por baja temperatura, que en los dos casos es deshidratación y quema. De hecho, aquí nos están preguntando, nada más para aclarar, ¿es aplicación foliar o edáfica? No, foliar. Eso es un puro efecto físico lo que vamos a hacer. Y lo que esto va a permitir es que la planta tenga condiciones. ¿Por qué razón? La transpiración, como lo vamos a ver en un momento, es una cadena continua. Entonces, cuando la planta deja de transpirar, no hay movimiento ni de potasio ni de calcio. Principalmente el que se detiene es el calcio. Y al no haber calcio, los tejidos se aguadan completamente y dejan los meristemos. Recordemos que una flor y un fruto es un meristemo. Entonces, cuando los meristemos no tienen la cantidad de calcio porque pierden agua, dejan de crecer. Entonces se pierde la consistencia de los meristemos, en este caso las flores y los frutos. Y puede haber un aborto de flor o un aborto de fruto, o la fruta no tiene la consistencia que uno quiere, entonces no reúne las calidades y pues se pierde. Pero tan sencillo como esto, y con esta gráfica es importantísima y por eso se las comparto. Ahora vamos a hablar de lo que es la transpiración. Los dos fenómenos van de la mano. La transpiración es el proceso, como aquí dice, por el cual la planta absorbe agua por la raíz del suelo y la sube. Principalmente condiciones de crecimiento. Ahora hay un dato muy importante. Ya vimos que se pierde mucha agua, se pierde el 70% del agua. Bueno, entre evaporación y transpiración. Pero recordemos que las plantas, así como todos los seres vivos, el 85% somos agua. Ahora bien, la planta necesita absorber agua desde las raíces y hay 3 mecanismos por los cuales la planta absorbe el agua. 3 rutas, perdón, o mecanismos. Uno es el simplasto, el otro es el apoplasto y el otro es por diferenciación de presiones. El apoplasto es A y plasto sin membrana. Entonces, en la ruta del apoplasto, por ahí también ingresan los nutrientes, en preferencia los aniones. Entonces, hablemos de fósforo,
hablemos de boratos, del boro, hablemos del manganeso. Estos entran por esta vía, pero importantísimo, los nitrógenos en forma de nitratos y los fósforos. Importantísimos, por las cantidades que se necesitan. No estoy quitando la importancia porque los elementos menores como el boro, por ejemplo, el manganeso, son importantísimos en la actividad enzimática de las plantas, pero cuando hablamos de agua, en la ruta del apoplasto significa que entra entre pared y pared celular, en ese espacio, y llega hasta el xilema y el floema y ahí se mueve. Recordemos que las traqueidas y los tubos cribosos mueven el agua por adhesión-cohesión. Bueno, esa es la teoría más aceptada fisiológicamente hablando, pero no está probada al 100%. A pesar de que hemos avanzado mucho en tecnología, no les podemos garantizar que así sea, pero sí sabemos que se forma una columna por las traqueidas y los tubos cribosos. Y dentro de la célula, ahorita lo vamos a ver, antes de llegar a las células oclusivas, que son las que forman el estómago, ahí se da la transformación de agua líquida a gaseosa. Y eso conlleva una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía refresca la hoja, le baja la temperatura a la hoja. Entonces eso es muy importante. Aquí estamos viendo cómo se forma la columna conforme desde la raíz hasta el estómago. Entonces hay una columna de agua, el agua sube por adhesión-cohesión, agarrándose a las paredes de los tubos cribosos o de las traqueidas, según sea la estructura, y por eso es tan importante que la planta esté bien hidratada, porque está perdiendo agua constantemente. Pero en el momento en el que cierra los estomas, se detiene. Y tanto la respiración como la actividad fotosintética se paran. Y esto es un estrés. Entonces, por eso las plantas evolucionaron, las C4 y las CAN evolucionaron para adaptarse a condiciones de mayor temperatura, y evita el estrés. Pero en el caso de todo el resto de las plantas que son importantísimas en la producción agrícola, tenemos que tomar en cuenta esto porque ese estrés genera un proceso que se llama hipoxia. Y la planta al entrar en hipoxia comienza a hacer lo que hablábamos, glucólisis, y a ser muy ineficiente y comienza a respirar por la glucólisis. Hace respiración anaeróbica. Deja hacer respiración aeróbica y hacer respiración anaeróbica. Se los explico así. Sucede lo mismo con los músculos. Cuando no hay suficiente oxígeno en la sangre, el oxígeno comienza a contraerse para oxigenarse. Entonces los calambres que nos dan es una forma de autoprotección de los músculos para generar respiración anaeróbica. Es cierto, se acumula ácido láctico y ese ácido láctico es el que contrae el músculo, y al contraer el músculo genera oxígeno. Entonces es una forma de protección para el músculo el tener un calambre, para que lo entiendan. Pero que esta columna de agua se forme y se mantenga en un flujo constante, permite que la planta pueda mantener su condición de actividad, índice de área foliar más grande conforme va creciendo, con mayor número de estomas, para tener mayor respiración, mayor tasa fotosintética, y como consecuencia sea más altamente productivo. Entonces el agua es muy importante porque ya les dije que la molécula de agua es más pequeño que el CO2, entonces va a salir mayor cantidad de agua y va a entrar menos cantidad de CO2. Entonces, mientras la planta mantenga esta sinergia, se va a mantener activa y va a estar en crecimiento y va a tener mejores condiciones de producción. Y una cosa muy importante, el que entre agua, también entran nutrientes. Les expliqué una, la ruta del apoplasto, la otra ruta es la del simplasto. Aquí el agua atraviesa
a través de los plasmodesmos. Entra el agua a los plasmodesmos de las células y en los plasmodesmos son los encargados de trasladarla hacia el xilema y el floema. Esa es la vía del simplasto. Y la otra vía de turgencia es que el agua entra al pelo absorbente y atraviesa pared celular y membrana celular. Y atraviesa la pared celular y la membrana celular. Es un método más lento. La planta necesita ser eficiente, entonces tiene esas 3 rutas de acceso y por las 3 absorbe agua y nutrientes. Ahora, imagínense por esta ruta de atravesar paredes y membranas, es que ingresan los cationes. Hablemos de calcio, potasio, nitrógeno amoniacal, y fierro, cobre, zinc. Entonces son más ineficientes en la absorción de estos nutrientes porque es más lento. Entonces necesitamos que la planta tenga un aprovisionamiento de agua, consistente para poder hacer eficiente el uso del agua y su aprovechamiento total. Esto es lo que les acabo de comentar ahorita, de cómo comienza. Aquí pueden ver desde cómo el agua se mueve por ósmosis hacia el interior del haz vascular, pero esa ósmosis tiene 3 rutas: la ruta del apoplasto, la ruta del simplasto y la ruta a través de un diferencial de gradiente de presión. Entonces ya saben exactamente cómo la tensión tira de la columna de agua a través del tallo, ahí lo pueden ver, el xilema en el tallo, y va haciendo que el agua suba por adhesión-cohesión. Y cuando, esto es bien interesante, aquí hay 4 pasos. Uno, se genera una tensión que tira la columna del agua hacia arriba y hacia afuera del xilema, en los estomas de las hojas. Otro es la tensión que atrae el agua desde las venas, o sea, del xilema hasta las células del mesófilo, vía del apoplasto, entre las paredes y paredes. Ahí pueden ver cómo se mueve a través de las paredes. Y una flecha azul y la otra flecha azul atraviesa la pared y la membrana celular. Es la vía del simplasto. Entonces, en ese traslado, el agua comienza a transformarse en las paredes celulares del mesófilo, en el parénquima esponjoso, y a partir de ahí se evapora, se difunde hacia el exterior en forma de vapor. Pero es una columna continua. Entonces esa es la manera como la planta transpira, y al transformarse de líquido a gaseoso hay una pérdida energética. Esos cálculos se pueden hacer, y se estima la pérdida de agua y la baja de temperatura. Más o menos una hoja, al estar transpirando, baja entre 2 a 2.5 grados centígrados. Siempre y cuando las condiciones del clima tengan una baja humedad relativa. Cuando la humedad relativa es alta, recuérdense que la transpiración se detiene. Eso es algo bien importante, las condiciones que se plantean. Entonces, cuando la humedad relativa es muy alta, se detiene la transpiración, se cierran los estomas y la planta deja de absorber agua, porque el clima alrededor del estoma tiene mucha humedad. Entonces esa humedad no permite que la planta abra los estomas. Ese es otro condicionante para el manejo del uso del agua. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes, por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista práctico, ustedes riegan con una humedad relativa muy alta? La planta no aprovecha el agua ni los nutrientes, y ahí generan acumulación en el suelo y exceso de agua. Y en vez de que la planta tenga condiciones para absorber esa agua y nutrientes, saturan el suelo y crean condiciones para que hayan enfermedades. Entonces, cuando la humedad relativa sea alta, no hay que regar, porque con las condiciones de no hay luz, imagínense, no hay luz, y ustedes riegan,
están obligando a la planta a que absorba agua. Y como no abre los estomas, no genera la columna. Entonces no hay consumo. Entonces, al no haber consumo, no hay crecimiento. Se para la fotosíntesis, se para la respiración. Y lo que están generando son condiciones de tejidos flácidos para que entren hongos y ataquen insectos. Por un lado, y por otro lado, generan condiciones de humedad en sus campos de cultivo, que también hacen que las raíces queden expuestas al ataque de la generación de hongos. Le dan las condiciones, imagínense, le dan las condiciones a los hongos, tanto de pH, a todos los hongos que, si ustedes aplican fertilizante, van a subir el pH. 1. 2, eso le permite a todos los hongos que bajo condiciones de pH más alto se desarrollan, rompan el equilibrio que hay de todos los microorganismos del suelo o todos los microorganismos del sustrato, si es en hidroponía. Entonces, ¿qué hacen? Darle condiciones para que se creen más colonias de hongos patógenos o bacterias y le den condiciones también para el crecimiento de insectos. Las larvas revienten los huevos y las larvas comienzan a crecer. Entonces, todo eso son condicionantes. El uso, el manejo del agua son indispensables. Entonces, así es como funciona y esto es un proceso natural que hay que mantenerlo. ¿Por qué razón? Porque esto permite que la planta se mantenga activa, la transpiración. Doctor, sí. De continuar, aquí hay muchas preguntas que nos están haciendo. Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa para responderlas. Ok. Y hay muchas que nos están preguntando, oye, ¿cuál es entonces el porcentaje de humedad relativa tope en la que los estomas se cierran y ya deja de transpirar la planta? Hay muchos factores ahí que intervienen. Uno es la temperatura y otro es la humedad relativa. Recordemos que la humedad relativa está en función de las condiciones de precipitación del lugar. Al haber más precipitación, baja la temperatura. Al haber condiciones de baja temperatura y mucha humedad, la humedad relativa se va para arriba. Entonces, por ejemplo, hoy hablábamos con unos exportadores de producción de chícharo, pero es un chícharo que es muy sensible a las condiciones de humedad. Entonces, tienes que buscar condiciones de producción, por ejemplo, Guanajuato, donde hay altura, hay condiciones de temperatura baja, pero como casi no llueve, entonces son condiciones óptimas para la producción. Desde ahorita hasta más o menos noviembre, porque las condiciones de humedad relativa son muy bajas. Ahora, si te vas, por ejemplo, aquí cercano en Jalisco, aquí donde la precipitación son arriba de los 1,200 milímetros, entonces vas a tener condiciones de lluvia a partir de junio, julio, y al tener lluvia se carga el ambiente y tienes mayor porcentaje de humedad por molécula de oxígeno. Eso se llama la humedad relativa. Entonces, eso te da condiciones. Las temperaturas van a oscilar. Cuando tienes humedad relativa alta y tienes poca luminosidad, entonces vas a tener condiciones propicias para que la planta entre en estrés. Entonces, condiciones de temperatura abajo de 22 grados centígrados, con condiciones de precipitaciones arriba de 1,000 milímetros al año, te dan condiciones para que haya mucha humedad relativa y tengas problemas en el crecimiento de las plantas. Entonces, tienes que suspender la nutrición y reducir el volumen de agua cuando tienes condiciones de ese tipo. Y aprovechar las condiciones de luz para proveerle al agua nutrientes, a la planta nutrientes y agua. Entonces tienes que tener un manejo muy a conciencia y muy técnico. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de agricultura de precisión, al hablar de agricultura de precisión tenemos que tomar en cuenta todas las variables climáticas. Esas variables climáticas las vamos a usar en nuestro beneficio. Entonces buscas épocas de producción en las cuales las condiciones climáticas te permitan aprovecharte de ellas para tener activa tu planta durante todo ese proceso. Y al mantener la planta activa durante el mayor proceso de productivo, vas a obtener altos rendimientos, ¿verdad?
Entonces tienes que tener en cuenta las condiciones del clima con la fenología de tu planta, o sea, cuánto tiempo se tarda en, si es por semilla, en que la semilla reviente, comience a ver la brotación de la semilla, comience a emerger, cuántos días son a emergencia, cuántos días son a la emisión de la primera hoja, cuántos días crece, cuántos centímetros crece diarios, y en base a eso, saber a cuántos días tienes tu diferenciación para floración, cuántos días dura tu floración y cuántos días dura tu cuaje de fruto y tu fructificación para obtener finalmente lo que deseas, ¿verdad? Entonces, toda esa fenología la tienes que ubicar dentro de tu ciclo de producción, en el lugar donde estés, donde tengas las condiciones de precipitación, luz, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura, que te permitan producir y aprovecharlas para que la planta esté más tiempo activa, ¿verdad? Eso es una agricultura de precisión. Y para eso tienes que tener información, ¿eh? Información del clima, información fenológica, nutricional y del uso del agua que necesitas. Con esos factores, con un monitoreo constante, puedes llegar a obtener niveles de rendimiento muy alto. Y hay que entender que el manejo de un cultivo pues tiene que ser integral, ¿no? Desde la planeación, desde las condiciones ambientales. Ahora, si no puedes controlar alguna condición ambiental, bueno, pues lo puedes ver desde la parte de nutrición, ya lo veíamos con el tema de potasio y calcio, y también con las mismas labores culturales, llámese una poda, en fin. Entonces, todo es un manejo integrado realmente. Y bueno, aquí hay otra pregunta, Ernesto Machado dice, ¿cuál es el efecto que puede tener la materia orgánica humificada incorporada al suelo en la eficiencia de los riegos y la mejora de la estructura del suelo? Miren, uno de los problemas más grandes que tenemos es que hemos degradado los suelos. Muchos de los suelos, les voy a poner un caso que estoy viendo y, o sea, a mí me preocupa mucho la no planificación de un proceso productivo. ¿Eh? Ustedes tienen que hacer todo un proceso de corrida financiera, y cuando hacen una corrida para hacer cualquier proyecto agrícola, esa corrida financiera va a involucrar la planificación de todas las actividades, la planificación de la plantación y hacer el ejercicio que están corriendo con todos los gastos que eso va a implicar. La edad fenológica del cultivo, cómo piensan, cuándo piensan plantarlo, cuándo piensan que termine su etapa vegetativa y entre a floración y a fructificación, y estimar todos los costos y todas las condiciones, porque ahora yo les digo así, ustedes pueden ver cómo se ha comportado el clima durante los últimos 5 o 6 años y en base a eso sacar curvas y en base a eso hacer la simulación de cómo se va a su cultivo y bajo qué condiciones. Y así, de esa manera, determinar los puntos de riesgo, con un análisis de variancia por integración, lo pueden hacer por integrales, ¿no? Y eso ustedes van a generar un modelo matemático que les va a decir cómo se va a comportar su plantación y dónde coincidan las curvas de regresión que hacen, los puntos donde se junten. Eso puede ser cosas buenas o presencia de problemas. Entonces ustedes pueden ir anticipándose a los problemas y saber cuánto cuesta eso. Y entonces al hacer una corrida de este tipo, ustedes van con más certeza a invertir. Se los digo por lo siguiente. Acabo de ver un planteamiento, imagínense, de 120 hectáreas para poner una plantación de aguacate y ni siquiera habían hecho un análisis de suelo. Imagínense. Y dirigido por un agrónomo, o sea, muy respetable, pues. Entonces, ojo, tenemos que ser empresarios agrícolas, no invertir por invertir, sino tomar todas estas condicionantes y desde el papel, con matemáticas, podemos ver todo el comportamiento, todos son curvas. Entonces, el uso de curvas implica poder hacer un análisis por integrales. Y al hacer un análisis por integrales, ustedes pueden determinar cuáles son los puntos de riesgo, tanto económicos como productivos, sin ser agrónomos.
Y con eso ustedes tienen un modelo que les va a decir cuál es el riesgo de su inversión, ¿ah? Y cómo protegerse de hacer la inversión de la mejor manera, ¿ah? Pero, o sea, nadie planifica nada. O sea, comienzan a hacer una plantación y hasta que, bueno, y la bodega, y el cuarto de riego, y la bodega de fertilizantes, y todo lo que implica hacer todo lo que se requiere ahora de inocuidad para poder exportar y obtener las certificaciones, pues todo eso yo no sabía que había que invertirlo. Ojo, hay que hacerlo. ¿Ah? Entonces todo eso lleva de una planificación completa, ¿ah? De irte a parar el terreno y ver cómo vas a hacer la plantación, ¿m? Sacar las curvas de nivel, hacer la nivelación, hacer el subsuelo, ver el drenaje. ¿Ah? Ese 20% a un 30% del drenaje que se pierde o que se infiltra, no hay que dejar que escurra por arriba, ¿ah? Sino que se mueva también por abajo y que tenga un punto de salida. ¿Por qué razón? Porque eso causa el 72% de todos los problemas fitopatológicos y de plagas que se nos presentan en el cultivo. ¿Ah? Y a nadie le gusta invertir en el drenaje. ¿Ah? Me ha tocado ver plantaciones de exportación de fresa y el mayor problema de los freseros es que no invierten en drenaje. ¿Ah? Hacen aquellas plantaciones con aquellos surcos bien bonitos que se ven las camas y las recubren con su plástico y todo, pero a la hora de que llueve hay pozas, pero pozas entre los surcos. Y esos son los que generan los problemas que actualmente tienen porque no hay una nivelación y no hay una planificación de dónde va a salir el agua, que normalmente tiene una ruta de salida de un terreno, y como no hicimos una planificación de drenaje, ¿ah? Entonces esa agua se queda arriba y nos provoca todos los problemas fitosanitarios que todos conocemos. ¿Ah? Entonces es todo por una mala planificación. Aprendamos que la agricultura es un negocio y que como empresario tienes que planificar para disminuir el riesgo de la inversión. Recuerdo que aquí en la escuela sí nos decían, oye, pues si vas a instalar una unidad de producción en planeación, pues tienes que tomar en cuenta lo que usted comentaba, ¿no? El cuarto de fertirriego, las bodegas, los caminos, todo ese tipo de situaciones, pero uno lo toma hacia la ligera, ok, sí lo debe de tener. Y afortunadamente, pues en un diplomado que realicé en el extranjero me decían, ok, o sea, sí lo debes de tomar en cuenta, pero mira, aquí ya hay lineamientos y te dicen cómo debe de estar ubicado, estrategias que puedes hacer. Y digo, ok, mira, qué cambio de mentalidad, ¿no? Mientras aquí en mi universidad me decían que nada más que eran requisitos, pero ya en otras instituciones ya me indican, ok, ahora sí tienes que hacer estrategias para que tu unidad funcione correctamente. Y de hecho eso lo vemos en las grandes unidades de producción, ¿no? De que todo está ubicado en el lugar preciso para que no tengamos pérdida de tiempos, peligros, en fin, todo debe de estar hecho a la medida. Y mira, ¿cómo es eso que empiezas un proyecto y no haces lo más esencial? Primero la planificación, ya después de la planificación, el hacer un calendario de actividades. Ese calendario de actividades requiere un análisis financiero, un análisis de retorno de tu inversión, ¿ah? Y además empezar con las medidas básicas técnicas para que el proyecto sea un éxito. Me ha tocado ver plantaciones en las que se contrata el riego, se hace el pozo y de repente pues ya no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Ah, ¿cuál es o sea, cuánto es el caudal del pozo? No sabemos. ¿Y dónde está el perfil del pozo? No sé, no nos lo dieron. O sea, ¿cómo mandas a hacer un pozo y no pides el aforo con todo el estudio del aforo, donde te dice cuál es su nivel dinámico, su nivel estático y el caudal que te da y cuánto tiempo te mantienes en nivel dinámico? ¿Ah? Entonces, esa es información básica para que a partir de ahí, si tú querías hacer un proyecto de 60 hectáreas, pero no te alcanza el agua, pues vas a hacer las 40 o las 22 o las 23 para lo que el pozo te dé. Pero no, comienzan a plantar y a la hora de la hora, pues el agua no alcanza. Entonces pierdes millones. ¿Eh? Y eso es por un descuido. Qué error. Fíjense que el agua tiene, o sea, no, las plantas no crecen. ¿Cómo que no crecen? Y las vas a ver y deformes. Bueno, ¿y aquí qué pasó?
¿Dónde está el análisis de agua? Pues no hay. ¿Cómo que no hay? ¿Ah? Entonces, de repente, algo tan sencillo como exceso de fierro, un exceso de boro, genera deformaciones. No hablemos ya de metales pesados. Pues, si Exacto. te aparece un metal pesado, se acabó tu proyecto, hijo. ¿Ah? Porque la fruta que puedas exportar o lo que vas a producir va a tener niveles de elementos que son tóxicos para el humano. ¿Ah? Entonces, hasta ahí llegó tu proyecto agrícola, ¿verdad? Entonces, cosas tan básicas no las hacemos y no las vemos. ¿Ah? Entonces, por ahí tenemos que empezar. Totalmente de acuerdo, doctor. Creo que ya nos desviamos un poco del tema y de las preguntas. De hecho, aquí vamos a volver a aterrizar con las preguntas de Okay. ad hoc al tema. Nos dicen aquí Salvador Pulido, dice, buenas tardes, una pregunta para el doctor. ¿La fertilización de noche de nitrato de potasio y nitrato de calcio nos podrá ayudar a aumentar los niveles de potasio en la apertura estomática? Hay otro problema. Y mira qué buena pregunta. Normalmente consideramos el riego para las horas de luz. ¿Eh? Pero imagínate, normalmente todo el mundo hace esto. Salen a las, por ejemplo, aquí en México, salen a las 3 de trabajar. ¿Eh? Y pues la planta no come, ¿va? Y no toma agua. ¿Eh? Y hasta el otro día que entramos, a las 7 de la mañana. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? La planta se queda sin tomar agua, ¿eh? Y sin comer desde las 3 4 de la tarde hasta las 7 del otro día. Son más de 14 horas sin tomar agua y comer. ¿Eh? Entonces, pues, ¿cómo quieres que... Ahí hay un problema. ¿Eh? Cuando les estaba explicando el mecanismo en que la planta toma agua y come, es un mecanismo ineficiente. ¿Eh? Entonces, imagínate que si una planta pesa, por decirte algo, hablemos que pese, hablemos de una planta de maíz, ¿ah? Más o menos una planta de maíz en crecimiento a los 30 días, una planta pesa 600 a 670, 700 gramos. ¿Eh? De esos, 7 por 8, 56. De esos, casi 560 gramos son agua. ¿Eh? Entonces, imagínate que la dejas sin agua y transpira el 5% de lo que toma por hora, con temperaturas por encima de los 25 grados centígrados. ¿Eh? Entonces, del agua de riego que le estás aplicando, pierde el 5% cada hora si la temperatura está arriba de eso. ¿Eh? Va. Y aquí con días bien largos, corre viento. No, eso, si los otros factores no afectan, pero si corre viento, mal el agua que se infiltra, o sea, todos los factores a tu alrededor, imagínate cuánto, o sea, tienes que ser muy eficiente. Entonces hay dos cosas. Uno es tratar de regar hasta las 6 7 de la noche, ¿eh? Incluyendo la nutrición, ¿ya? Y también empezar a nutrir desde las 6 a las 7 de la mañana. ¿Eh? Cuando tienes problemas de heladas, las temperaturas más bajas son de las 6 a las 8. Entonces, si tú comienzas a hacer aplicaciones de riego a las 5 de la mañana, ¿eh? Y le das su nutrición, teniendo en cuenta que tiene una muy alta eficiencia en tomar nutrientes porque no hay una presión de temperatura, entonces la presión de vapor interna de la planta está calientita adentro. Más o menos las plantas andan entre los 18 y los 22 grados. En condiciones de temperatura entre los 15 y los 8 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estás a 8 grados centígrados afuera, la plantita está entre los 18 a los 20 grados a ella internamente. Entonces, si le das agua a las 5 de la mañana, antes de que la temperatura se caiga abajo de 8 y llegue hasta abajo de 0, entonces, ¿qué sucede? La planta tiene condiciones y va a decir, no, yo estoy calientita, entonces comienzo a tomar agua y a comer y comienzo a mover el agua internamente. Si tengo un buen aprovisionamiento de potasio y calcio, entonces muevo el agua y el potasio y el calcio se depositan
en los plasmodesmos, que ya dijimos que mueven agua y sales, y las vacuolas. Entonces, al tener potasio y calcio en abundancia en las vacuolas, estos sirven de amortiguamiento para evitar los daños por frío. ¿Mm? Y si también lo hacemos en las horas de la mañana, cuando las condiciones de calor van a ser muy fuertes al mediodía o después del mediodía, entonces la planta comienza a acumular en los plasmodesmos y en las vacuolas potasio y calcio. ¿Ah? Entonces, cuando llegan las horas críticas, que como vimos en la grafiquita, son después de las 11 de la mañana, la planta tiene suficiente calcio y suficiente potasio para resistir el efecto térmico de la alta temperatura y la baja humedad relativa. Entonces, como hay baja humedad relativa, se va a abrir el estómago y va a empezar a perder agua. Entonces, si tiene condiciones de sales para retener humedad en las células, no le va a importar y va a perder todo el agua que sea necesaria para estar activa, porque tiene un buffer, como que fuera un radiador. Entonces el agua se mueve y si hay condiciones de frío, tiene su radiador trabajando y no le afecta el frío. Y si hay condiciones de calor, tiene su radiador trabajando y no se va a afectar. Entonces se mantiene más activa y los eventos externos no le llegan a afectar de manera importante. Que incluso ya en un siguiente nivel, pues ya hasta se puede estar tocando del BPD, ¿no? Del déficit de presión de vapor para... Exactamente, o sea, ya, mira, tienes que hacer, yo normalmente cuando, por ejemplo, doy una asesoría, algo en lo que me meto primero de cabeza es en el riego. ¿Ah? ¿Cómo riegas? ¿Ah? Sí. ¿Cuál es tu suelo? ¿Ah? ¿Qué condiciones de suelo tienes? Hacer un recorrido. Si es en hidroponía, ¿qué tipo de sustrato es? ¿Cómo es el sustrato? ¿Cómo se comporta? Hay medidores de humedad. Uso medidores de humedad, ¿eh? Tanto en suelo como en sustrato, y comienzo a monitorear las diferentes condiciones de suelo o de sustrato y las diferentes condiciones de pendiente, donde pegue más el aire, donde pegue más el sol, etcétera, y la época del año, para ver las horas luz y la intensidad lumínica. Una cosa es la forma en la que te pegan los rayos del sol y otra cosa es la intensidad de la luz. Entonces, una cosa es ver cuántas horas tienes de luz y otra cosa es los UV, la intensidad lumínica. Entonces, la intensidad lumínica es mayor en invierno y en primavera. Y es menor en el verano y en el otoño. Entonces, por ejemplo, tú sales de la primavera, en el verano puedes utilizar fuentes de nitrógeno amoniacal con mucha facilidad. ¿Por qué razón? Porque ya ves que el amonio hay que doblarlo para poderlo transformar en nitratos y después transformarlo en amonio para que lo consuma la planta. Eso requiere la utilización de glucosa. Entonces la actividad fotosintética te permite en el verano, que tienes todas las condiciones de luz y agua, aplicar amonio. ¿Por qué razón? Porque ahí no hay problema, la planta tiene condiciones para hacer suficiente fotosíntesis y crecer. Si aplicas nitrato ahí, la vas a retrasar. ¿Por qué? Porque tiene que desdoblarlo. Entonces no necesita ella esas condiciones. En el invierno, que la intensidad lumínica es mayor y que su tasa fotosintética baja, entonces ahí sí usas el nitrato y bajas las condiciones del nitrógeno amoniacal para que la planta naturalmente absorba el nitrato y le cueste menos transformarlo en amonio. ¿Ya? Entonces aprovecha las condiciones del clima para la nutrición nitrogenada y así lo haces con cada uno de los elementos para extraer, facilitarle a la planta que pueda comer y aprovechar esas condiciones en tu favor, no en tu contra. Pero todo es un programa de manejo y nutrición del agua y los nutrientes. Ver cada nutriente en especial en base a las condiciones del cultivo, la edad fenológica y las condiciones del agua, porque también tienes que ver las condiciones químicas del agua para saber qué hacer con cada tipo de agua. Doctor, esta parte está súper interesante y de hecho les quiero comentar aquí a la audiencia
de que vamos a subir esto a nuestra plataforma, porque incluso yo lo tengo que volver a ver y desentrañar todo lo que me está diciendo, doctor, porque es muchísima información. De hecho, aquí tengo mi libretita, estoy anotando, pero o anoto o le sigo poniendo atención, doctor. Entonces, yo creo que igual muchos de la audiencia están igual que yo, entonces, no, tranquilícense, no se desesperen si se perdieron en algún momento, lo van a estar repitiendo porque esto realmente es súper aplicable. De hecho, hay bastantes preguntas, hay una que me llamó la atención y Ernesto igual nos pregunta, cuando hacemos aplicaciones de nutrientes foliares, ¿qué tanto influye el punto de delicuescencia en la eficiencia de la aplicación de los quelatos? Miren, uno, ¿ah? Uno, y lo vuelvo a repetir, la planta no come foliarmente. Eso que les quede bien claro. Esto es como la nutrición foliar, es como que nosotros utilicemos una crema muy cara en la piel y obvio te vas a ver mejor, pues más lisita la piel, piel bien nutrida, elasticidad, se te van las arrugas, mejoras el color, ¿eh? Pero no te nutre el cuerpo. Tú no puedes vivir de echarte cremitas en la cara. ¿Eh? Uno, eso es muy importante. ¿Eh? Entonces solo puedes obtener el mejoramiento de las condiciones de pura estética, ¿ah? Pero eso y mejorar condiciones físicas de la planta, pero de manera muy superficial. ¿Ah? La influencia de la nutrición foliar es entre el 2 y el 3% del total de la nutrición. ¿Ah? Exacto. Entonces, va. Miren, hay muchos fertilizantes foliares, ¿ah? Que se tardan horas de horas en ser asimilados, para que tengan una idea. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto se tarda un nitrato de calcio en ingresar? Hay estudios de esto, ¿eh? Y más o menos, por eso les digo 2 kilos, hay quienes meten 4 kilos, 5 kilos foliares, ¿eh? Se tarda 2 días en ingresar 1 gramo de ingrediente activo como nutrición. ¿Eh? O sea, una cosa es lo que les decía de la forma física en que puede llegar a una vacuola o un plasmodesmo. Eso es una cosa. Ahora, que lo utilice para desdoblarlo, ¿por qué razón? ¿Ah? Porque no hay condiciones. Porque recordemos que una cosa es la forma en la que la planta asimila los nutrientes y otra cosa es cómo naturalmente los consume. ¿Mm? Ah, por ejemplo, muy, muy claro, el nitrógeno amoniacal lo tiene que transformar en nitrógeno amídico para poderlo consumir. ¿Mm? El fósforo, el fosfato, lo tiene que transformar en fosfito para consumirlo. ¿Ah? En forma de fosfato, recordemos, el fósforo tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Para que sea fosfato tiene que ser valencia 3. ¿Ah? Y como fosfito es valencia 7. Y eso es de los que la planta, el fósforo, es uno de los elementos que la planta más rápido puede transformar y consumir. ¿Eh? El nitrógeno no. El nitrógeno lo tiene que transformar de una forma química inorgánico como un mineral, ¿eh? Y transformarlo en una forma orgánica que es un nitrógeno amídico. ¿Eh? Es una estructura mucho más compleja. ¿Eh? Ahí intervienen procesos como, como el molibdeno, que el molibdeno forma anillos pirrólicos de 6 carbonos con radicales amonio, que se transforman en radicales amoníaco, que se transforman en carbamatos de amonio, que se transforman en carbamatos amídicos. ¿Eh? Pero esos son procesos bioquímicos complejos con un alto desgaste para la planta. Entonces, esas condiciones hay que tenerlas en cuenta porque eso no lo va a hacer de manera foliar. Esos son procesos mucho más complejos. ¿Eh? Los anillos pirrólicos, en el caso del nitrógeno, le sirven a la planta para 4 cosas. ¿Eh? Uno, hacer anillos pirrólicos. Los anillos pirrólicos los puede utilizar para hacer tejidos, ¿eh? Parénquima, esclerénquima, colénquima, ¿ya?
con especializaciones de acuerdo a radicales que se van agregando a sus anillos pirrólicos. Va a ser pigmentos, como la clorofila, los carotenoides, las ficovilinas y las xantófilas. Y el cuarto proceso, y muy importante, es la transaminación. Para que haya transaminación tiene que haber molibdeno y manganeso. Y es la conversión del nitrógeno en proteínas. Y esas proteínas, el más sencillo de los aminoácidos es el ácido glutámico. Y una vez forma ácido glutámico, se transforman todos los demás aminoácidos. Por eso se llama transaminación. Ustedes pueden, aplicando, ustedes no tienen que aplicar aminoácidos. Ustedes con una buena nutrición bien balanceada, hacen un toquecito de ácido glutámico y los aminoácidos, todos los va a formar la planta. Entonces, nos hemos acostumbrado a hacer mal uso de los recursos por condiciones de mercadeo, y lo entiendo, todo el mundo tiene que ganarse la vida, pero no sabemos utilizar la tecnología, y el no saber utilizar la tecnología ha generado una serie de problemas. Nos ha hecho muy productivos, pero ¿a qué costo? Y que el mal uso de la tecnología es lo que estamos viendo ahora, con niveles de contaminación muy elevados. Entonces hay que cuidarlo todo, porque hay que hacer un consumo integral de todo para que todo funcione como queremos. Correcto, doctor. Mire, hay bastantes preguntas, pero vamos a seguirle dando la presentación mejor, doctor. Ahorita retomamos. Ya no nos falta mucho de la presentación, porque lo que les quiero indicar es, les estoy explicando por qué es importante la evapotranspiración desde el punto de vista de producción y el manejar una lámina de riego. ¿Por qué razón? Porque eso va de la mano de la nutrición, y mucho de lo que se pierde es por el mal uso del agua, para bien o para mal. Entonces, la agricultura de precisión requiere, por ejemplo, fíjense aquí, la transpiración va a depender del potencial hídrico de la hoja menos el potencial de la atmósfera, dividido la resistencia. Ahora, ¿qué quiere? Estas son fórmulas fisiológicas, que son muy sencillas. Lo que pasa es que, pues yo les apuesto que sus catedráticos de fisiología les explicaron todo eso, pero pasó y no lo vieron. Pues. Entonces, cuando, por ejemplo, tú ves el potencial hídrico de una hoja, hay aparatos ahora para medirlo. Es mucho más sencillo. Entonces, estos datos te los da un aparato, y el potencial hídrico atmosférico tú lo sacas de un coeficiente que pues ya está calculado, que lo calculó la FAO precisamente, por lugar. Entonces es mucho más fácil, porque dadas las condiciones, el día, la hora y la fecha, te lo dan. Entonces ese potencial hídrico siempre debe ser menor que el potencial hídrico de la hoja. El potencial hídrico de la hoja va a estar en relación a las condiciones del clima que hayan, más la condición misma de la hoja. Entonces, ¿qué haces? Esa columna que les explicaba de transpiración constante, el peso molecular del agua lo estima. Entonces, por cada poro, él estima una transformación en base a la temperatura de la hoja. Entonces, en base a la estimación de la temperatura de la hoja, el aparato te calcula cuánto oxígeno ha pasado. Y en base a la cantidad de oxígeno que ha pasado, el oxígeno es el que permite la transformación del agua líquida a vapor. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le quitas el oxígeno al agua, que va disuelto entre el enlace covalente, eso te dice qué cantidad molar de agua como tal pasó. Una cosa tenemos que tener en claro, recuérdense su química elemental, una cosa es el H2O y el otro es
meter oxígeno en el agua. El agua puede acumular oxígeno disuelto. Entre el enlace covalente. Recordemos que una molécula de H2O, los otros dos hidrógenos de la molécula hacen un triángulo. Los otros dos átomos de hidrógeno se pueden unir a otro oxígeno. Y entre molécula y molécula de agua, la tensión superficial aumenta conforme más oxígeno disuelto haya. Por eso el agua del mar, tienes que romper la tensión superficial para poder entrar cuando te tiras. Pero como tiene mayor cantidad de oxígeno disuelto, cuesta más romper esa tensión superficial. Entonces, eso va de la mano. Lo mismo sucede en la superficie de la planta. Cuando hay mucha humedad relativa, hay mucha agua por molécula de oxígeno. Entonces eso baja la temperatura. Y eso es lo que permite que la planta cierre los estomas y no haya transformación de agua en forma de líquida a gas, por consecuencia de que el exceso de humedad relativa, esto hace que la humedad relativa se dispare. Cuando la humedad relativa es baja, como no hay esa misma presión sobre el oxígeno disuelto, el agua fluye hacia afuera. Y al capturar esa cantidad de oxígeno disuelto, tú puedes calcular la presión molar del oxígeno disuelto por molécula de agua, y eso te dice la cantidad de agua que estás perdiendo, y eso te da el potencial hídrico de una hoja. Eso nosotros lo hacíamos a pie, como decíamos antes. Ahora hay aparatos. Y el potencial hídrico atmosférico, eso es un dato que te lo dan, antes lo tenías que medir con un tanque de evaporación. Entonces, esto te permite calcular la transpiración de cualquier unidad de área con un cultivo determinado, con una etapa fenológica definida, bajo condiciones de textura, estructura y características químicas del suelo. Entonces, esto facilita mucho el cálculo. Esto es bien importante y es de lo que hemos estado hablando. Esto es un estoma abierto y cerrado. Estas son las células acompañantes. Y estas células acompañantes se abren y se cierran dependiendo de las condiciones de agua y potasio. El potasio es el encargado de mover el agua. Y cuando el potasio entra en estas células, entra el agua. Entonces, al entrar, se abre el estómago. Y comienza a haber transpiración. Y por otro lado, ingresar el CO2. Aquí ustedes pueden ver cómo, al haber salida de agua por transpiración, hay también salida de oxígeno. Era lo que les decía. La presión de vapor que hay aquí afuera, por la temperatura y la humedad relativa, es lo que permite la liberación de este oxígeno. Cuando ustedes pueden medir, ustedes hacen en la tabla periódica, cada átomo tiene un peso molecular. El agua tiene un peso molecular de acuerdo a que tenga oxígeno o no tenga oxígeno disuelto. Si es puro H2O, entonces no va a tener oxígeno disuelto. Al no tener oxígeno disuelto, esta es una molécula de agua pura. Entonces esta molécula de agua tiene una relación con el oxígeno disuelto que hay. Y esto se mide en la salida del estómago. Al medir el oxígeno, por eso todo el mundo sabe que las plantas liberan oxígeno. No es solo un efecto de la respiración, es un efecto de la transpiración también. Entonces, este oxígeno que se libera se puede medir por peso molecular. Y esto es lo que determina el flujo de agua constante en los estomas. Y es lo que ayuda a abrir o a cerrar el estómago. Aquí, la célula oclusiva o acompañante, que se le dice también por otros fisiólogos,
se abre y se cierra de acuerdo a los niveles de potasio y agua. El agua está definida por los niveles de potasio. Aquí lo podemos ver también de una forma más gráfica, cómo el estómago abierto tiene mayor cantidad de agua disuelta. Conforme hay agua, esto va a depender de los niveles de potasio que hayan. Entonces, al haber más niveles de potasio, la planta tiene más capacidad de retener agua. Capacidad de retener agua, puede tener los estómagos abiertos para cumplir con la captación de CO2 y tener una tasa fotosintética muy alta. Esto va de la mano una cosa con otra. Aquí volvemos a tener la misma gráfica y es muy importante, la volví a repetir. ¿Por qué razón? Para volver, ya ahora que hemos explicado mucho cómo las horas del día con la radiación solar, con la humedad relativa, la incidencia de luz tienen una influencia directa sobre la acumulación de potasio y esto sobre la apertura estomática. Mientras más potasio podamos tener, la apertura estomática va a ser mayor. Y el índice de fotosíntesis también se incrementa. Muy importante, variación diurna de radiación y temperatura. Aquí pueden ver ustedes cómo el valor máximo diurno con las horas del día tiene una relación directa entre la radiación, que es la curva azul, con la temperatura. A mayor radiación, mayor temperatura. Y esto sucede también en las diferentes épocas del año. En el otoño y en el invierno, si ustedes analizan cómo se pone el Sol en relación a la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol, se van a dar cuenta que está en la parte más cercana. Al estar en la parte más cercana al Sol, esto genera que la intensidad lumínica sea mayor, cosa que no sucede en el verano, donde el Sol está la Tierra está en la parte más alejada del Sol, entonces hay más horas luz, por lo lejos en que está. O sea, aquí le pega, al estar más lejos, le pega en diferentes ángulos, de mayor manera a la superficie de la Tierra. Al estar más cercano, es más directo sobre ciertas áreas. Entonces, las horas luz son menores que cuando está más lejos. Y esto tiene una incidencia sobre la radiación, que es la intensidad lumínica. Entonces, a mayor intensidad lumínica, mayor temperatura. Esto va de manera directa y eso tiene una influencia directa sobre la transpiración y sobre la disponibilidad de agua. Por eso es tan importante y por eso es tan importante estas curvas. Otro dato muy importante, la velocidad del viento. A mayor cantidad de viento, hay un contacto superficial del viento sobre las hojas. Y si ustedes han notado, cuando nos pega el viento en la piel, nos abre los poros y nos deshidrata. Hace exactamente lo mismo sobre la hoja. ¿Por qué razón? Porque el agua se mueve en un gradiente de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Eso sucede cuando regamos. El agua va de donde está más concentrada en el suelo o en los sustratos a donde está menos concentrada, que es dentro de la planta. Entonces también hay más agua dentro de una hoja que en el aire cuando el viento es muy seco y la humedad relativa es baja por la temperatura. Entonces todos estos factores hay que irlos interrelacionando y hay que ver en dónde se cruzan las curvas. Ustedes pueden relacionar esta curva con la siguiente y ponerlas en un mismo plano y ver dónde la velocidad del viento topa con la variación de la temperatura y la radiación. Y según donde topen, y de acuerdo al tamaño, o sea, la edad fenológica de la planta, ustedes pueden ir determinando, bueno, mucho viento, alta temperatura, y si no tengo humedad relativa alta, entonces pues no hay problema, no hay tanto, tengo que regar, tengo que nutrir para evitar problemas de quema de follaje
o de no crecimiento, de no diferenciación celular por deficiencia de calcio. Me voy al otro extremo, pues viento con temperatura alta, pero una humedad relativa alta, se me van a disparar los hongos. Entonces, también tengo que tener niveles de calcio adecuados y niveles de potasio adecuados para que las citolexinas naturales que estos permiten producir, pues me ayuden a tener una planta fuerte para que no me dañen los hongos y las bacterias. Pero tengo que ir jugando con eso. O, como se interrelacionan las curvas y sé que voy a tener un problema por el exceso de humedad relativa, entonces puedo hacer una aplicación preventiva con un fungicida que sea mucho más amigable, ¿verdad? Y con eso evitarme un costo más alto. Entonces, estas son aplicaciones técnicas del uso de estas herramientas y de cómo calcular la lámina de riego implica el aprender a manejar la planta. Aquí relacionamos velocidad del viento, y aquí esto es algo bien interesante. Miren cómo se comporta la tasa de transpiración con baja iluminación, con un filtro, o sea, puede ser un plástico, y con iluminación directa. De acuerdo al tiempo. Entonces, tengo que aprender a manejar los diferentes tipos de agricultura basados en la forma en la que expongo a la planta a iluminación directa en relación al tiempo. Un plástico me va a filtrar los rayos ultravioleta, dependiendo del plástico, pero eso puede ser una opción, reducirme los rayos ultravioleta, entonces me va a dejar mejor calidad de luz, entonces voy a tener una tasa fotosintética más alta, pero al tenerlo cubierto, si tengo condiciones de humedad, voy a incrementar la humedad relativa, entonces sé que tengo que prevenirme para condiciones de enfermedades porque voy a tener una población expuesta a una mayor humedad relativa. Si lo tengo en campo abierto, la humedad relativa corre con el viento con mayor facilidad y se lleva la humedad relativa, entonces voy a tener menos problemas. Entonces tengo que estar regando más frecuentemente donde tengo completamente expuesto a luz directa a donde no lo tengo. Entonces todos estos factores los tengo que ir analizando para ver qué ventajas me dan y qué desventajas me dan. Y eso lo puedo ir viendo de manera más clara si voy relacionando todas estas curvas en un sistema de ecuaciones diferenciales y le hago un análisis de regresión estadístico. Ahora saben por qué era tan importante la matemática que nos enseñaban. Hasta ahora se van a dar cuenta de lo importante que es. Ahora vean esta gráfica. Aquí se hace una relación del índice de área foliar con relación a la transpiración y a la evaporación del suelo, con relación a la participación de la evapotranspiración. En estas curvas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si ustedes se dan cuenta, a mayor índice de área foliar, la evaporación del suelo se reduce. ¿Por qué? Porque el follaje protege el suelo. Entonces ahí abajo voy a tener condiciones que si no ventilo o no manejo, voy a tener un exceso de humedad. Eso me puede generar condiciones adversas en generación de hongos y enfermedades. Mientras que la transpiración aumenta. Obviamente tengo más área foliar, entonces voy a tener mayor transpiración, tengo que regar más. Pero tengo que tener cuidado en que la evaporación del suelo no me genere condiciones para tener incidencia de hongos, pero sí permitir aplicar la cantidad de agua necesaria para que todo el índice de área foliar haga sus funciones de tener una tasa fotosintética alta. Entonces, las condiciones de desarrollo de nitrógeno ahí tienen que bajar. ¿Por qué? Porque no solo el nitrógeno va a generar más índice de área foliar, sino que también me va a evitar, me va a hacer más flácida la planta. Entonces, al hacerme más flácida la planta, es más suculenta y tiene más facilidades de que pueda tener un daño debido a condiciones de
presentar condiciones favorables para el desarrollo de hongos dentro de la planta. Entonces, el manejo de estas curvas, con todo el conocimiento que van generando de cada factor climático, les va a ir diciendo cómo aplicar el agua, cuándo aplicarla y en qué cantidad, para que sea beneficiosa para el cultivo y evitar problemas de hongos y enfermedades, ¿eh? Y también de plagas. Esta es una de las láminas más interesantes, porque esto es en general lo que nos transpira en base a la absorción de agua. Ustedes se van dando cuenta de cómo las curvas se interrelacionan y la transpiración va de la mano de la absorción de agua. Al bajar la absorción de agua, inmediatamente baja la transpiración. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de que la planta comience a absorber agua más rápido de lo que transpira. Entonces, si empezamos a regar más temprano, la planta va a tener mayor capacidad de absorción de agua y menos transpiración. Y conforme la temperatura vaya subiendo, va a haber una disminución de la absorción de agua. O no disminución, sino lo que va a pasar es que la transpiración va a aumentarse. Entonces la absorción de agua va a ir compensando lo que se pierde, porque como ya empezamos a regar antes, hay mayor cantidad de absorción de agua que transpiración. Y conforme la tasa de transpiración va subiendo, se va a ir supliendo. Entonces la tasa de reposición, el balance hídrico se mantiene. Esa es la importancia de esto, porque nos va diciendo cómo la reposición de la lámina de agua, el déficit de agua que se tiene en base a la transpiración de la planta. Eso es lo que nos dice esta gráfica y su importancia. Con todo esto, estamos viendo que estos dos fenómenos se tienen que medir de una forma integral y tomando en cuenta las variables climáticas, los factores de manejo del cultivo y las condiciones ambientales. Cuando nosotros manejamos condiciones de suelo, entendemos cómo funciona el suelo o el sustrato, entendemos los factores de producción del cultivo y la edad fenológica y conocemos las variables climáticas y cómo funcionen, hacerlas que funcionen a favor de lo que estamos haciendo, entonces tenemos el éxito productivo, porque sabemos manejar tanto la tasa fotosintética como la tasa de asimilación de agua, que va de la mano con la asimilación de nutrientes en las horas que necesitamos para obtener el máximo rendimiento del uso del agua y los nutrientes, porque esa es una relación que va de la mano. Entonces, podemos hacer una determinación de la evapotranspiración al conjugar la ascensión capilar, la percolación del agua, el flujo de agua en la zona radicular, el flujo, disminuir el flujo superficial o escorrentía, saber qué condiciones de riego o de lluvia tenemos y sabemos, vamos a poder determinar la transpiración. Entonces, al saber cuánta agua se transpira, cuánta agua se evapora y el agua que aplicamos, podemos hacer un balance hídrico del agua aplicada, el agua perdida en el suelo bajo las condiciones normales del suelo o del sustrato, más el agua que transpira la planta. Y eso nos va a dar lo que se conoce como uso consultivo, que es el diferencial entre el agua que se aplica con el agua que utiliza. El agua que se aplica siempre va a ser mayor que el agua que utiliza. Entonces, ese diferencial va a depender de las condiciones que hemos estado hablando. Y eso es lo que vamos a restituir con la lámina de riego. Esto nos va a permitir ser mucho más eficientes en el uso del agua y que la planta tenga la cantidad de agua que necesita de acuerdo a la edad fenológica, a las condiciones del clima y del suelo. Todo esto es lo que se llama evapotranspiración. El obtener los balances hídricos. Este cálculo aquí lo haciendo por mes.
por semana y por día y por hora. La planta tiene una fenología distinta. ¿Ah? Y la precipitación que haya y la transpiración, evapotranspiración que haya va a depender de las condiciones del clima a lo largo del año. En eso tiene mucho que ver la temperatura, ¿verdad? Entonces, el déficit de agua va a ser la diferencia de lo que se va a perder con el agua que aplicamos. Y lo que se va a perder implica lo que se drena en el suelo o en el sustrato, lo que se pierde por lixiviación o infiltración, más lo que se pierde por evaporación y transpiración. Entonces, hay dos cosas aquí muy interesantes. Eso nos sirve para definir el déficit de agua. Todo lo que esta agua implica que se pierde, más el agua aplicada. Entonces, el agua aplicada siempre va a ser mayor de lo que se pierde. Entonces, eso da un diferencial y eso es el agua que hay que reponer. Para eso sirve la evapotranspiración. Y se determinan dos tipos a la hora de establecer el balance hídrico. Una es la evapotranspiración potencial y el otro es la evapotranspiración real. Esto permite determinar el balance hídrico. La evapotranspiración potencial abarca o incluye todas las características del clima, más las características del sustrato o suelo donde se hace la producción. Y para cuestiones de cálculo, se estima una altura de una planta con una cobertura total. Estos serían las condiciones ideales de clima, de sustrato, más de cultivo, en diferentes etapas de crecimiento. Entonces, al tener una etapa inicial con 12 centímetros de follaje, de altura de follaje, esto nos da un consumo de referencia. Y luego existe un factor para hacer el cálculo de la evapotranspiración real o evapotranspiración calculada, dependiendo del criterio, adquiere varios nombres, diferentes nombres de acuerdo al método que se haga. El método lo estableció la FAO y hay un compendio muy profundo sobre la determinación de la evapotranspiración con todos los factores y los condicionantes que hay. Les estoy enseñando algo muy práctico y que se puede utilizar a partir del uso de tensiómetros para reponer el agua que se utiliza o casos de medidores de humedad en el caso de evapotranspiración. Incluso también hay medidores de humedad muy prácticos que se pueden utilizar en suelo y con eso determinar la lámina que hay que reponer. Y coincidentemente debe andar entre un 20 y un 30% de la lámina de riego. Entonces eso es muy fácil el cálculo y el cuidado, pero hay que ir haciendo mediciones cada hora de acuerdo a los riegos para determinar el punto de drenaje óptimo de acuerdo a las condiciones de suelo o de acuerdo a las condiciones de drenaje en base al clima. Así. Ahora la evapotranspiración real. La evapotranspiración real no es más que la evapotranspiración potencial multiplicada por el Kc. El Kc es un coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo incluye las condiciones de clima del lugar donde se está estableciendo el cultivo, más la edad fenológica. Esto ya hay una tabla donde están calculados por cultivo y por edad fenológica. O sea, si son plantas de crecimiento rápido, 10 días después de la siembra, emergencia, 14 días después de la siembra, etcétera, etcétera, y te va dando todas las fases de desarrollo para poder estimar ese Kc del cultivo.
que ya está en tablas y el uso de las tablas está abierto. Y esto permite una compensación de la lámina de riego. Esta es la manera como se hace. Entonces así obtienen ustedes la evapotranspiración real. Y esta evapotranspiración real es la que permite definir la lámina de riego. La diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real nos da el déficit. La diferencia de evapotranspiraciones. Y el déficit es, en el balance hídrico, se mide en milímetros. Y es la diferencia de milímetros de aplicación. Tan sencillo como esto. Si ustedes aplican 1 milímetro en 1 hectárea, que son 10,000 metros cuadrados, eso es 1 metro cúbico. Entonces, de esa manera se va haciendo la estimación de la lámina de riego por hectárea en base a los milímetros. La generación, en esta gráfica lo que trato de representar es cómo el coeficiente del cultivo va a ir variando de acuerdo a la edad fenológica, de acuerdo a las condiciones del clima, a la cantidad de agua aportada por riego o por lluvia. Ese KC, ese coeficiente está determinado por cultivo. Entonces, cuando ustedes lo multiplican por la evapotranspiración potencial, eso les da el balance hídrico y la diferencia de láminas. El modelo utilizado es el modelo de Piman, modificado por Monte en 1991. Y es el más fácil de utilizar porque existen las herramientas ya para hacerlo de manera muy práctica sin tenerse que hacer cálculos muy complicados. La verdad es que más o menos el determinar la evapotranspiración cuando su servidor estudiaba agronomía hace 35 años era muy complicado. De hecho, pues solo determinar la incidencia de la radiación solar son cálculos, créanme, muy difíciles. Ahora todo eso está simplificado en tablas y es mucho más sencillo, pero toda esta información no lo usamos, señores. Está ahí, no lo usamos. Esto lo pueden encontrar ustedes en la página de la FAO. Y pueden ir haciendo sus cálculos de evapotranspiración ahí. Incluso hay apps que yo me imagino, no me imagino, estoy seguro que ustedes que son más jóvenes que su servidor, saben utilizar las apps y pueden hacer los cálculos ya de una manera en el que les vaya diciendo cómo se está comportando la evapotranspiración en base a las apps y pueden estar obteniendo información por hora. Y eso alimentar sus teléfonos o sus computadoras y estar monitoreando la zona en la que están, y en base a eso, a la lámina de riego, pueden hacer sus cálculos para ir determinando el balance hídrico y aportando la cantidad de humedad. Con los medidores de humedad, ustedes lo pueden hacer directamente en el suelo, con los coeficientes ya calculados multiplican los diferenciales, y al multiplicar los diferenciales del KC por el potencial de humedad que tiene, el porcentaje de humedad que tiene en el suelo, eso les da la lámina de humedad. Y así ustedes pueden ir haciendo su determinación de reposición de lámina en base de una manera muy técnica y precisa, y hacer sus curvas constantemente. Hay muchas herramientas en la nube, en el internet, que no tenemos idea de la implicación y de lo que nos puede facilitar el trabajo. La agricultura es muy, muy, muy técnica. Si queremos obtener altos rendimientos, tenemos que estar innovando constantemente, hacer las cosas diferentes todos los días, buscando qué maneras y qué tecnologías sumamos a nuestros procesos productivos
para cumplir con los objetivos de producción económicos. Eso es algo que está muy claro. No tendríamos trabajo o no tenemos trabajo si no somos efectivos en hacer una agricultura de precisión y altamente productiva. Entonces, de esto depende la manera en la que apliquemos la tecnología y seamos creativos y seamos conscientes de que la agricultura de precisión es determinante para obtener altos rendimientos y además es algo que la humanidad necesita. ¿Ah? Cuando me gradué de agrónomo, recuerdo que el eslogan decía que mi misión era alimentar el mundo y lo miraba de broma, ¿eh? Y viendo toda la información solo con el manejo del agua a nivel mundial y sus implicaciones, pues me doy cuenta que es una gran responsabilidad y que no era mentira cuando me la dijeron, man. Y a todos los que estamos en esto, pues también les quiero hacer conciencia de que pues nuestra misión es alimentar al mundo. Pues esto sería todo, Joel. Podemos contestar algunas preguntas porque claro. De el tema hecho, es muy amplio. esto último que usted nos comenta, justamente, y escuchando a personas de la FAO, uno de los retos es que ya hay un avance tecnológico, no hay tecnología, nada más que a veces no llega realmente a quien la necesita. E incluso en nuestro andar, viendo con los mismos colegas, con los mismos técnicos, pues como usted lo dijo bien, a veces no sabemos usar la tecnología. Tenemos tantos productos que los mal usamos, o a veces estamos tan mal acostumbrados a los aminoácidos de decir, híjole, ya tuve un estrés, rápido, vámonos con un aminoácido y tratar de recuperar la planta, ¿no? Sin embargo, ahora sí que la verdadera estrategia tiene que ser que debemos de siempre tener a nuestra planta en equilibrio, tanto en riego, tanto en nutrición, tanto con las condiciones ambientales, tanto en nuestras labores culturales, porque si una se nos atrasa, todo se desbalancea y ahí vienen los problemas.